Ok, la semana pasada lo que vimos fueron lo que es la derivada, ya la definimos como una función. Entonces vimos que se podía hacer por medio de el proceso de límite. Lo que vamos a ver hoy son reglas de derivación que van a hacer mucho más sencillo la derivada. En este sentido, no nos vamos a dedicar a demostrar cada una de estas reglas porque no va a ser tan práctico para nuestro curso, sino nos vamos a dedicar a poder aplicarlas de la mejor manera y entenderlas muy bien. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo una serie de reglas y cada vez se van a ir complicando poco a poco y vamos a hacer muchos ejemplos, de tal manera que les quede bien claro cómo derivar. Entonces, la primera va a ser la derivada de una constante. Si f de x es igual a c, donde c es igual a una constante, entonces la derivada de f con respecto de x, que es igual a la derivada de una constante con respecto de x, va a ser igual a 0. ¿Sí? Esa va a ser nuestra primera regla de derivación. La derivada de una constante siempre va a ser 0. ¿Ok? Entonces, si yo calculo la derivada de 3, de 5, de 7, siempre va a ser 0. La siguiente regla, ¿puedo cambiar? La siguiente va a ser la derivada si n es cualquier número real. Entonces, la derivada con respecto de x de la función x a la n va a ser igual a n por x a la n menos 1. ¿De acuerdo? Para toda x, donde las potencias x a la n y x a la n menos 1 estén definidas. ¿De acuerdo? Este es uno de los más importantes porque si se fijan, va a implicar a todas mis funciones potencia. Entonces ya todas las funciones potencia yo las voy a poder derivar simplemente con esta regla. Si yo tengo la derivada de una función que está elevada a la n, donde n es cualquier número real, eso va a ser igual a n veces la x elevada a la n menos 1. Es decir, pasamos nuestro exponente multiplicando y al exponente le vamos a restar un 1. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Vamos a hacer unos ejemplos. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Muy bien, el primero sería calcular la derivada. Voy a poner por inciso sí, dos puntos, inciso A, f de x es igual a x al cubo, inciso B, x igual a x a la 2 tercios, inciso C, x, f de x, perdón, aquí me equivoqué, f de x, inciso C, f de x igual a 1 sobre x a la cuarta, inciso D, x igual f de x igual a x a la menos 4 tercios. Y el último sería el inciso E, f de x
igual a la raíz de x a la 2 más pi. Y queremos calcular la derivada con respecto de x de f de x. La derivada de cada una de esas funciones. ¿Ok? Y vamos a aplicar las dos reglas que hemos visto, la derivada de una constante 0 y la derivada de una función potencia, que la defino como x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Entonces empecemos haciendo el inciso A. Entonces el inciso A, voy a calcular la derivada con respecto de x de la función x al cubo. Y pues como dice la regla, veo cuál es mi exponente, lo pongo multiplicando a mi x y le resto 1 a el exponente, que es 3 menos 1 me da 2. Entonces la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Para el inciso B, me pide la derivada con respecto de x a la 2 tercios. Esto sería igual, agarro mi exponente, lo bajo y luego al exponente le resto 1. ¿Ok? Y eso es igual a 2 tercios por x a la menos 1 tercio. ¿De acuerdo? El siguiente, el inciso C, la derivada con respecto de x elevado a la raíz de 2. Eso es igual a raíz de 2, paso multiplicando, por x a la raíz de 2 menos 1. Y listo. ¿Dudas hasta aquí? No, maestro. ¿Está quedando claro? Muy sencillo, ¿no? Sí. Ok, sigamos haciendo más ejemplos. Los demás incisos, el inciso E me dice que es, perdón, el D. Quiero la derivada con respecto de x de 1 sobre x a la 4. ¿Sí? Entonces aquí el exponente, si se fijan, tengo x, pero en el denominador, pero yo con la regla de las leyes de los exponentes lo puedo subir. Y esta es la derivada con respecto de x a la menos 4. Y esto es igual a menos 4 por x a la menos 4 menos 1, que eso es igual a menos 4 por x a la menos 5. Que lo puedo expresar como menos 4 sobre x quinta. ¿Sí? Entonces, si tenemos funciones potencias en el denominador, pues lo único que hay que hacer es subirlas. El siguiente es el inciso E. Es x y de la derivada con respecto de x a la menos 4 tercios. Eso es igual a menos 4 tercios por x a la menos 4 tercios menos 1. Eso es igual a menos 4 tercios por x a la menos 7 tercios. ¿Sí? Y por último, me quedaría el inciso F, que sería la derivada con respecto de x de la raíz de x a la 2 más pi. Muy bien, es una raíz, también por la ley de los exponentes, lo podemos expresar como la derivada con respecto de x 2 más pi sobre 2. Y esa derivada es 2 más pi sobre 2 por x a la 2 sobre 2. Haciendo las simplificaciones en el exponente, me quedaría 1 más pi medios menos 1. Esto es igual a 2 más pi
entre 2 por x a la pi medios. Y esa era nuestra respuesta. ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas? Profe, ahorita le puede regresar tantito al anterior, por favor. Sí, claro. Listo, gracias. Ok. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? Profe, perdón, ¿de dónde salió el 1 más pi sobre 2 menos 1? O sea, ese primer uno, ¿de dónde salió? Ah, ok. Entonces lo que hice simplemente fue, derivamos esto. Este pasa aquí multiplicando por x. Y aquí hice esta operación, es 2 entre 2 a 1, más pi entre 2 pi medios. Y luego recuerda cuando derivamos, le restamos un 1. Ah, ok, ok. Ya, ¿Sí? ya Y entendí. ahora sí ya Gracias. se va el 1 y nada, me queda pi medios. ¿Mande, perdón? ¿No se te escuchó? De nuevo, por favor. No, nada, profe. Ah, ok. Muy bien, vamos con la siguiente regla de derivación, si ya no hay dudas sobre esta. La siguiente es CU, sería nuestra tercera regla. Es una función derivable de x y c es una constante entonces la derivada con respecto de x de c por u va a ser igual a la constante por la derivada de u con respecto de x. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice esta regla? Que si yo tengo multiplicando una constante por una función de x, simplemente la constante sale de la derivada multiplicando a la derivada de u con respecto de x. Así de sencillo. ¿Ok? Muy bien, un ejemplo muy sencillo sería el siguiente. Sería si f de x, yo calculo que la derivada con respecto de x de 3x al cuadrado, pues esto es igual a 3 por la derivada con respecto de x al cuadrado. ¿Se fijan? El 3 sale como constante y nada más derivo mi función que depende de x. Y esta derivada pues ya la sabemos por la regla, la segunda regla, y esto simplemente sería 3 por 2x, que esto es igual a 6x. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas sobre esa? Muy sencillo, ¿no? Sí, profe. Ok. La cuarta regla nos va a permitir analizar muchas más funciones. Si yo quiero calcular si u y v son funciones de x, entonces la derivada con respecto de x de u más v va a ser igual a la derivada de u con respecto de x más la derivada de v con respecto de x. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que si yo tengo dos funciones que se están sumando y quiero calcular sus derivadas, pues simplemente es la derivada de uno más la derivada del otro. ¿De acuerdo? Y recuerden que esta suma pues es una suma algebraica, ¿no?
Entonces ya está muy sencillo porque ahora sí ya puedo derivar todas mis funciones polinomiales, porque son una combinación lineal de todas mis funciones racionales, entonces, potencia, perdón, y entonces simplemente voy a calcular la suma de las derivadas. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo que dice si f de x es igual a x al cubo más 4/3 de x al cuadrado menos 5x más 1. Entonces la derivada de mi función, recuerdo que ya hemos visto esa notación, me quedaría la derivada del primero, que es 3x al cuadrado, más la derivada del segundo, que sería 4/3 por 2x menos 5, nada más. Esto es igual a 3x cuadrada más 8/3 de x menos 5. ¿De acuerdo? Simplemente es la derivada del primero, que es 3x cuadrada, del segundo sería 8/3 de x, el siguiente menos 5, y el último, la derivada de una constante, pues recuerden que es 0. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Puedes regresar a donde decía la tercera regla? Por favor. Gracias. Ya, maestro. Gracias. No, de nada. Muy bien, hagamos otro ejercicio más, un poquito más de aplicación. Me pide me dice la curva y igual a x a la cuarta menos 2x cuadrada más 2 tiene alguna tangente horizontal. ¿Sí? Recuerden que las líneas tangentes son aquellas que tocan en un punto, y de hecho una de las interpretaciones de la derivada es que nos da la pendiente de la línea tangente. Una tangente horizontal, si yo tengo una curva que está de esta manera, en este punto, pues una tangente horizontal es aquella que va de esta forma, que toca en un punto y que es horizontal. Por lo tanto, la pendiente de esta curva debe ser 0, de esa línea tangente. Entonces, cuando son horizontales, su pendiente es 0. ¿Ok? Entonces, lo primero que calculamos, pues yo sé que la pendiente de esa curva es la derivada de esa función. Y la derivada ya la podemos calcular muy rápido. Esto sería 4x cúbica menos 4x, simplemente. Y ahora, si quiero saber si tiene alguna tangente, esta curva, que sea horizontal, pues vamos a ver que su pendiente sea 0. ¿Para qué valores me da? Pues igual a 0. Factorizo un x y un 4. Me queda x al cuadrado menos 1 igual a 0. Y eso se cumple para dos casos. El primero es cuando x es igual a 0, pues todo se hace 0. Entonces el primer punto es en x igual a 0 tengo una tangente horizontal. ¿Cuál sería el siguiente? Pues cuando esta función que se encuentra aquí adentro también sea 0. Si esto es 0, pues a multiplicar 0 por 4x también se cumple mi ecuación. Entonces, para los siguientes puntos tengo que resolver que x al cuadrado sea igual a
x al cuadrado menos 1 sea igual a 0. Esto me queda que x al cuadrado sea igual a 1. Por lo tanto, x es igual a más menos 1. Entonces, sí existen tangentes horizontales y tenemos 3 puntos en los cuales hay. El primero sería en x igual a 0, el segundo en x igual a 1 y el tercero en x igual a menos 1. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien, se fijan, ya estamos viendo los dos conceptos, la derivada como una función y su interpretación geométrica. Como una función ya la sabemos derivar con las reglas que vimos y luego lo relacionamos con qué es la pendiente a la recta tangente en un punto y pues con eso podemos encontrar las tangentes horizontales que son cuando la pendiente es 0. Muy bien, vamos a ver otra regla de derivación. ¿Puedo cambiar? Muy bien, ¿en qué número vamos de regla? Creo que sigue la 5, ¿no? Sí, sigue la 5. Entonces nuestra quinta regla sería que, de nuevo, si U y V son funciones derivables de X, entonces la derivada con respecto de X de U por V, multiplicándose dos funciones, sería igual a U por la derivada de V con respecto de X, más V por la derivada de U con respecto de X. Ok, me dice que es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Así es, siempre que tengamos dos funciones multiplicándose, esa va a ser la manera en la que vamos a estar derivando las funciones. Si se fijan, no es tan sencillo como la derivada del primero por el segundo, sino es la derivada del primero por el segundo más el segundo por la derivada del primero. ¿Ok? Sí. Muy bien, vamos a hacer algunos ejemplos para que nos quede todavía un poquito más clara. Muy bien, tenemos que queremos encontrar la derivada de la siguiente función. Tenemos que y es igual a x al cuadrado más 1 por x al cubo más 3. Entonces y' va a ser el primero, que es x al cuadrado más 1, por la derivada con respecto de x al cubo más 3. Más el segundo, que es x al cubo más 3, por la derivada del primero, x al cuadrado más 1. Y ahora sí, podemos derivar. Primero es x al cuadrado más 1. La derivada del segundo, si se fijan, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. El 3, la derivada de 3 es 0. Más x al cubo más 3 por la derivada del segundo, del primero, perdón, que sería 2x. ¿Ok? Hacemos un poquito de álgebra. Me quedaría 3x cuarta más 3x al cuadrado más 2x cuarta más 6x. Esto es igual a 5x cuarta más 3x cuadrada más 6x. Y listo. Esa sería nuestra derivada, aplicando la regla del producto. Profe, igual podríamos hacer primero la multiplicación entre ambos y después derivar lo que nos salga del producto.
Sí, también se puede hacer así de esa manera. En este caso es similar el procedimiento, pero luego va a haber funciones que son más complicadas hacer la expansión y la derivada hacerla con la regla del producto, pues es mucho más sencilla. Pero también se podría hacer así como tú dices, primero la multiplicación y luego derivar. A menos que el ejercicio te diga que apliques la derivada del producto. ¿Ok? Ok. Entonces, para este caso sería como el segundo producto se suman 2 veces, ¿verdad? No, perdón, no te entendí esa parte. Que el segundo producto, o sea, x al cubo más 3, se suman 2 veces, o sea, se deriva 2 veces. No, no se deriva dos veces. Ah, no, ya vi, perdón, profe. ¿Sí? Recuerda, Ya. es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Ok, sí, ¿Sí? gracias. No hay nada. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No, profe, todo bien. Ok, entonces me voy a desconectar, a sacar la videollamada y ahorita se vuelven a conectar. ¿De acuerdo? Ok, profe.